Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa, soy su anfitrión Danny Haifong. Como pueden ver, estoy acompañado por el comentarista político y analista Kakai no Kakai es bueno. Verte de nuevo es un placer estar contigo, Danny. Todo el mundo presione el botón de me gusta que ayuda a impulsar el programa. Siempre es genial estar contigo, KJ. Ahora empecemos de inmediato, porque quería comenzar con el hecho de que hay dos desarrollos ocurriendo en la guerra de contra Irán en este momento que están sucediendo en tándem. Hay uno desde hace días ya. El estrecho de Hormuz ha sido oficialmente cerrado completamente. No simplemente regulado por Irán, sino que Irán lo ha cerrado completamente para el transporte marítimo comercial, debido a la agresión de los Estados Unidos en su contra durante 2 días consecutivos la semana pasada. Y durante este tiempo, vimos ayer que un petrolero fue atacado por Irán frente a la costa de Omán. La tripulación fue considerada segura después de que un proyectil desconocido la golpeara. Irán ha confirmado que han estado disparando tiros de advertencia y que ha estado asegurando que cualquier embarcación que intente salir del estrecho no pueda salir del estrecho. Y ahora aquí está la respuesta de CENTCOM. Han respondido diciendo que Irán lanzó drones de ataque de un solo sentido para detener el transporte comercial, pero CENTCOM derribó a todos ellos. Las fuerzas estadounidenses lo hicieron en las últimas horas. Y los Estados Unidos se están pintando a sí mismos como el árbitro de mantener el libre flujo de navegación en el estrecho de Hormuz, diciendo que cada vez que derriban estos drones, que el transporte comercial continúa como de costumbre. Y Trump anunció que alrededor de 100 millones de barriles de petróleo en las últimas semanas han sido transportados supuestamente fuera del estrecho de Hormuz por la Marina de los EU. Ahora el otro desarrollo KJ es este. Este es del que todos están hablando en este momento. El llamado Memorando de Entendimiento. Estamos de vuelta a los acuerdos de Islamabad, parece, desde principios de esta primavera cuando se negoció por primera vez el alto el fuego, entre comillas. Ahora parece que la administración Trump podría ser 24 horas o más. Irán dice que no sucederá en realidad este fin de semana. Pero podríamos estar muy cerca de una llamada firma de este acuerdo de alto el fuego, que es mucho más completo y, para ser bastante claros, mucho más a favor de lo que Irán ha estado pidiendo desde el principio, solo para llegar a un fin de esta guerra y comenzar negociaciones reales. Donald Trump canceló los ataques antes de este anuncio de que este acuerdo estaba muy cerca, KJ. Entonces, ¿qué sucedió aquí y cómo ves estos desarrollos ante lo que se está convirtiendo en una situación bastante volátil para los Estados Unidos en términos de su posición y comportamiento en el mundo? Bueno, ciertamente la volatilidad, la violencia, la agresión no son algo nuevo. Simplemente no se está cubriendo tan bien a medida que Estados Unidos debilita su dominio narrativo. Pero creo que la clave es entender que Irán tiene dominio de la escalada. El ministro de Relaciones Exteriores Araghchi ha dicho que están buscando consolidar sus éxitos en el campo de batalla en este acuerdo. Los Estados Unidos e Irán parecen estar. Ambos han dicho que están muy cerca. Y el primer ministro pakistaní también ha dicho que están muy cerca. Pero si escuchas algo del lenguaje que sale, todavía parecería que están muy lejos en cuanto a los problemas centrales. Se entiende que este va a ser un proceso gradual que involucra congelar el conflicto y luego negociaciones adicionales. Es un MOU, que esencialmente significa que es un acuerdo escrito entre las partes. No tiene ningún poder para hacerse cumplir. Pero también, quiero decir, volviendo un poco a la historia, piensa en la guerra de Corea. Estados Unidos firmó un alto el fuego con Corea del Norte y China en 1953. Lo han roto. Quiero decir, no han cumplido con ninguna de sus disposiciones fundamentales, incluida la demanda de no introducir nuevas armas en el sistema. Después de que firmaron el armisticio, esencialmente ignoraron todo. El país, los dos partidos han continuado, pero los EU
Han continuado a escalar contra Corea del Norte sin parar desde entonces, así que veremos si algo surge de esto. ¿Sabes? Ha habido tanto vaivén. Ha habido tanto, ya sabes, comportamiento de buen policía, mal policía, Jekyll y Hyde, que es realmente difícil saber, y hasta que no veamos algo firmado, propagado y ratificado, no sabremos cuál es el resultado, pero todo esto. Todavía hay que decir que creo que hay muchas personas en Irán y en todo el mundo que desconfían con razón de los Estados Unidos porque dicen, como ha dicho Sergei Lavrov, que los Estados Unidos no son capaces de llegar a acuerdos. Dirá palabras, firmará documentos. Y luego, como los 320 tratados que demolió y abrogó con todas las naciones indígenas de los Estados Unidos, veremos si eso equivale a algo. Incluso si está escrito, sigue siendo solo un MOU y solo el primer paso de lo que potencialmente es un proceso largo. Sí, hable sobre Jacqueline Hyde. Justo antes de que hubiera este giro repentino por parte de la administración Trump para centrarse en un acuerdo, hubo informes de CNN de que había planes el 12 de junio. Eso sabes, se informó el 12 de junio. Pero durante el regreso a las huelgas que ocurrieron, hubo conversaciones con el general, el jefe de personal, Dan Kane, para una revisión de una invasión terrestre de Irán para robar su uranio enriquecido. Y ahora CNN está informando que en realidad Irán ha asegurado que no hay forma de entrar en sus instalaciones de uranio y han minado fuertemente. Alrededor de lo que ya han colapsado, que son las entradas a ellos. Así que no hay forma de apoderarse de eso. Tienes razón, pero no obstante esto se estaba discutiendo muy recientemente así. Que de nuevo el ir y venir, la expectativa de guerra sigue siendo muy presente, parece muy en la mente de Irán. Y estoy seguro de que el resto del mundo es realmente difícil tener fe en la palabra de Estados Unidos aquí. Absolutamente. Y sabes, yo y otros comentaristas hemos dicho esto en la guerra. Estados Unidos no está simplemente luchando contra Irán, en realidad está luchando contra la realidad. Y sabes, la realidad gana. El hecho simple es que los Estados Unidos, si fueran a hacer una ocupación con tropas en Irán, probablemente necesitarían en el rango de 3 millones de tropas que no tienen. Tiene alrededor de 450,000 tropas en el ejército, de las cuales una proporción desconocida está realmente lista para el combate. Necesitaría, ya sabes, al menos tener 3 veces las fuerzas militares de Irán para poder invadir con éxito. ¿Está contemplando, ya sabes, un ataque relámpago rápido de ya sabes, fuerzas especiales? Eso es posible, pero vimos que también fue eso antes. Esencialmente, fue la bahía de cochinos, ¿sabes? Así que no entiendo qué están pensando. Se ha demostrado que el bombardeo no funciona. El bloqueo es poroso y se ha demostrado que no funciona. Tener tropas en el terreno es una absoluta locura. Y he señalado esto, otras personas lo han señalado. Hay 6 o 7 asimetrías fundamentales que hacen que Irán tenga dominio de escalada y la situación no pueda cambiarse a través de medios militares. Cuando digo 6 asimetrías, hay una asimetría de resolución. Irán tiene una resolución mucho más poderosa para defenderse. Hay una asimetría de curvas de aprendizaje. Estados Unidos no está aprendiendo. El ejército de Estados Unidos no ha estado aprendiendo desde 1991. De hecho, intentó reciclar sus viejos planes de guerra de la década de 1990, y eso no ha salido bien. También debería haber aprendido de la guerra de Irán, la guerra de Ucrania. Lo primero que haces es evitar concentrar fuerzas. Y cuando comenzó la guerra contra Irán, había concentrado fuerzas y todas esas bases fueron atacadas. Así que simplemente no es aprender. Y luego hay una asimetría de la economía, esencialmente capital industrial frente a capital financiarizado. Hay una asimetría de costos, la gente ha señalado esto sin cesar.
Si te cuesta de 2 a 5 millones de dólares en interceptores derribar un dron Shahed de $30,000, no puedes sostener eso. Eso es como hacer un chaleco antibalas con billetes de dólar. Puedes hacer un chaleco antibalas con papel o billetes de dólar, pero necesitas alrededor de 2,000 de ellos para detener una bala de 38 centavos. Y luego derribas, ¿sabes? Un avión de 150 millones de dólares, ¿sabes? Con un sistema portátil de defensa aérea de $100,000, ¿sabes? Estas son cosas que simplemente no son sostenibles. Así que hay una asimetría fundamental de costo. Y luego, por supuesto, está la asimetría de la geografía. Sabemos que Irán tiene literalmente la ventaja de la altura. Las montañas dominan el estrecho de Hormuz como un anfiteatro. Y el resto de los estados del Golfo son llanuras aluviales planas. Sabes, ellos son el campo y Irán tiene las gradas. Quiero decir, hay una simetría fundamental allí. Y luego la simetría de tácticas y asimetría. Hay realidades fundamentales que hacen que los Estados Unidos no puedan prevalecer. Y de hecho, Irán ha infligido a Estados Unidos una pérdida estratégica, probablemente la mayor pérdida estratégica desde Vietnam o desde Corea. Los Estados Unidos no ha aceptado esto, y todavía continúa a presumir de su capacidad para, ya sabes, forzar a Irán a su voluntad cuando los iraníes han dejado muy claro que no van a aceptar eso. Y esto está haciendo, de hecho, ya sabes, voy a sacar el informe una vez más, una parte particular de él que CNN publicó, porque hay más y más reconocimiento de exactamente lo que dijiste. Porque en esta reversión, la detención de cualquier tipo de plan de invasión, todo esto ha sido en el último mes, hasta este anuncio de que tenemos un acuerdo inminente o un llamado acuerdo. Porque como dijimos, la palabra de los Estados Unidos realmente no significa mucho. Pero según CNN, los planificadores militares de EU habían evaluado que una operación terrestre en Irán conllevaría un nivel de riesgo alto a extremo. Dicen que la misión habría requerido cientos de fuerzas de operaciones especiales, una gran presencia militar en el terreno para localizar, asegurar y remover uranio almacenado dentro, túneles subterráneos fuertemente fortificados. Una fuente describió el desafío diciendo que los EU tendrían que evadir esencialmente a Irán, mientras que la inteligencia supuestamente cree que sabe la ubicación del stock de uranio de Irán. Expertos nucleares citados por CNN cuestionaron si el material podría ser identificado, asegurado y removido de manera realista en condiciones de combate. Otra fuente informó que la inteligencia de EU advirtió sobre importantes consecuencias globales y económicas si se lanzara la invasión terrestre, y que Irán coordinaría con Ansar Allah de Yemen para cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, otra ruta de envío crítica. Así que parece que todo esto fue la tormenta perfecta, que ha llevado a los EU por ahora a intentar encontrar. Y creo que esto es lo que están haciendo los Estados Unidos. Están tratando de encontrar una manera de tomar un respiro, pausar esta cosa, porque no tienen la capacidad de afectar ningún cambio en el campo de batalla. Y según algunos informes, Estados Unidos se está quedando sin sus reservas de petróleo. Han estado sacando esto al mercado durante semanas y semanas y semanas, y está a punto de agotarse. Así que parece que el momento es adecuado aquí para intentar tomar un respiro. ¿Pero qué piensas? Sí, creo que definitivamente Estados Unidos está buscando un respiro. Quiero decir, esencialmente, para ponerlo metafóricamente, Irán ha puesto a los Estados Unidos y sus aliados en un estrangulamiento. Y los Estados Unidos están luchando y tratando de romper ese agarre. No puede hacerlo. Y ahora está tratando de hablar para salir de esto, tratando de tomar un respiro, ver si puede revertir la situación. No va a suceder. Sabes, el estrecho de Hormuz es fundamentalmente, esencialmente Irán ha dicho que es nuestra área soberana junto con Irán. No van a renunciar a eso, y eso es una palanca fundamental que no cambiará. Esa es simplemente una especie de realidad geoestratégica, una realidad geoeconómica. Y luego el hecho de que las reservas de petróleo se están agotando en todo el mundo. Este es el punto en el que los impactos comienzan a sentirse. Es como si tomaras un medicamento. A veces toma un poco de tiempo para que el medicamento te haga efecto. Bueno, esta es la falta de petróleo. Esos efectos ahora están comenzando a sentir. Indonesia ahora está teniendo disturbios.
El precio del petróleo subió un 30% y ahora tienen disturbios. El país está siendo desestabilizado y podemos esperar más de esto en todo el mundo. Y como otros han dicho antes, no es simplemente petróleo, no es simplemente diésel, no es simplemente gas natural. Es el hecho de que toda la economía capitalista, las economías capitalistas industriales, están construidas sobre hidrocarburos, especialmente las materias primas. Así que hablando de azufre, estamos hablando de urea y amoníaco para fertilizantes industriales. Estamos hablando de nafta todo lo que es plástico. En tu casa probablemente tiene nafta como materia prima cada pieza de cableado eléctrico que está aislada. Ha comenzado a partir de nafta y he oído a la gente decir, bueno, sí es bueno, vamos a deshacernos de los plásticos, no estás desmielinizando el planeta, sabes tu casa. Tiene 1 milla de cableado eléctrico. Su coche tiene 3 millas de cableado eléctrico. Todo eso está aislado con plásticos que provienen de nafta. Y así que estos son efectos catastróficos. Efectos de retroalimentación catastróficos que están comenzando a activarse. Y la administración simplemente no parece entender que los abogados de bienes raíces no entienden las cadenas de suministro. Pero cualquiera que sepa algo sobre la industria y la ingeniería industrial entiende que no se puede restringir los hidrocarburos, 1/5 parte de los hidrocarburos del planeta, y no esperar que eso tenga efectos catastróficos en todo el planeta. Sí, y un gran problema se presentará con los Estados Unidos cuando haya un reconocimiento y una aceptación de que hemos visto unas cuantas veces que Irán no va a rendirse. No solo no va a renunciar al mecanismo regulador que tiene sobre el estrecho de Hormuz, sino que ha dejado muy claro que esta tarifa, ahora la llama tarifa de servicio. Los Estados Unidos insisten en que cualquier peaje, por así decirlo, no será tolerado, pero solo Irán en este momento tiene el poder de regular el estrecho de Hormuz, porque solo Irán es el que está y por supuesto en parte Omán también. Donde el estrecho de Hormuz abraza su frontera. Así que los Estados Unidos ya están en una desventaja fundamental y creo que expone cómo realmente es la marina militar de su aparato imperial, el que tiene que entrar e intentar dictar términos. El modelo parece no estar funcionando más y creo que Irán es un gran ejemplo de esto, pero ciertamente no es el único ejemplo de esto, donde es prácticamente imposible para los Estados Unidos cumplir con sus objetivos militarmente ya no, y creo que esta es la razón. Hay tal desorden alrededor de esta guerra en particular, KJ. ¿Qué dices sobre eso y las consecuencias más amplias? Porque definitivamente quiero entrar en ello, hay algunos desarrollos muy interesantes que están ocurriendo en términos de hacia dónde podría estar cambiando su enfoque Estados Unidos después de que tome un respiro con Irán, si es que lo hace. Bueno, creo que ese es el punto clave, es que Estados Unidos no puede cumplir ni alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos. Por supuesto, puede hacer daño tácticamente, puede herir al pueblo iraní. Puede destruir decenas de miles de edificios, incluyendo escuelas con jóvenes escolares, escuelas para maestros, etc. Todas estas cosas se pueden hacer. Puede destruir infraestructura civil y embalses y purificación de agua, etc. Todas estas cosas se pueden hacer, pero eso no significa que pueda ganar. Estratégicamente no puede lograr ninguno de sus objetivos. Irán tiene dominio estratégico. Tiene dominio de escalada. Y han dicho que simplemente están buscando consolidar sus éxitos en el campo de batalla, en la redacción de este acuerdo. Así que creo que eso es muy claro. Irán sabe cuáles son sus fortalezas y sabe que los Estados Unidos están en una posición débil y también sabe. Está insistiendo en que controlará el estrecho de Hormuz. Ahora, ya sabes, una vez más, el estrecho de Hormuz, ya sabes, es una de las arterias principales de los hidrocarburos, que esencialmente es como la arteria carótida del cuerpo humano. Es esencial que fluya para que el cuerpo político y económico global sea saludable.
Irán originalmente había propuesto en algún lugar del rango de $1 por barril como una especie de tarifa de salida o peaje. Si haces el cálculo sobre eso depende de cuánto de ese barril se convierta, por ejemplo, en gasolina en lugar de otros productos. Estás mirando entre 2 a 4 centavos por galón. Ahora, sabes, si vives en California ya estás pagando, ya sabes, múltiples de eso en impuestos al estado ya. Y desde que estalló la guerra, la gente está pagando $2-3 extra por galón. ¿Preferirías pagar $2 extra por galón o preferirías pagar 2 centavos por galón? Es un no, sabes, es algo obvio. Irán no ha ratificado la cláusula de la ONU en lo que a ellos respecta. Y en lo que respecta al derecho internacional, al menos la mitad del estrecho son aguas territoriales iraníes. No hay forma de evitar eso. Es la ley, pero también es una realidad geográfica y también es una realidad militar. Nada puede cambiar esos hechos sobre el terreno. Así que si entendemos que ese es el caso, entonces sí, creo que hay un caso razonable que se puede hacer de que Irán puede imponer algún tipo de tarifa de gestión. Y ellos hacen por ejemplo, lo que hacemos en California. La legislatura de California ha dicho que todas las universidades UC de California, las universidades estatales tienen que ser gratuitas, pero no son libres. Y así, en lugar de cobrar matrícula, lo llaman, ya sabes, simplemente los llaman como tarifas especiales. Los llaman tarifas, no pueden usar la palabra matrícula. Y así los llaman, sabes, tarifas, y luego, sabes, los apilan. Pero sabes, si es solo una cuestión de nomenclatura, sí encuentra la nomenclatura correcta. Pero haz que funcione para que toda la economía global no colapse y que encontremos algún acuerdo razonable. Nadie quiere esta. Guerra, y ciertamente nadie en la calle, ninguno de los ciudadanos quiere la guerra o sus efectos. Sí, y los números siguen empeorando para Donald Trump. Así que no hay duda de que es la administración Trump y esta parte de la élite belicista que realmente requiere algún tipo de pausa ahora, si no, si acaso. Para desviar la atención de las personas de este creciente vínculo entre la disminución de los estándares de vida, la enorme caída en la capacidad de vivir en los Estados Unidos, este alto costo de vida que solo ha aumentado en el último mes. Y en gran parte, la gente está conectando los puntos de que es esta guerra la que está causando este gran problema económico, este tipo de bola y cadena que solo se vuelve más pesada y pesada alrededor de sus pies. Ahora, KJ, parece que hay, porque hemos hablado de ello muchas veces en este programa, ambos hemos estado de acuerdo en que los Estados Unidos han estado cayendo como un imperio hacia una especie de escenario de Tercera Guerra Mundial. Y parece que cada vez que hay una especie de pausa o un intento de pausa, porque en realidad no tengo fe, que la guerra contra Irán pasará por cualquier pausa significativa. Pero según la Associated Press, parece que ahora hemos sabido durante un tiempo que los Estados Unidos han estado queriendo reducir su presencia en partes de Europa y mover esos recursos a otros teatros. Y ahora parece que la OTAN, bajo dirección de EU, está reduciendo el número de fuerzas planeadas, incluyendo buques de guerra y aviones, que proporcionaría en caso de cualquier crisis de seguridad, advirtiendo el mes pasado que necesita centrarse en amenazas en otros lugares como China, en el Indo-Pacífico, así que de nuevo todo esto está sucediendo en el contexto de este llamado acuerdo. Los Estados Unidos realmente se han quedado atrapados y están realmente atascados en Asia Occidental y en el Medio Oriente nuevamente, pero parece que todavía hay un gran movimiento para intentar abordar el resto del teatro de Asia-Pacífico que es indeleble todo sobre China. Entonces, ¿qué opinas de esto? Porque también tenemos mucho de qué hablar con Corea, y especialmente con Corea del Norte,
ahora que también está siendo mucho más observada por los comentaristas de especialmente los grupos de expertos. Pero tus pensamientos primero sobre esto. Sabes, el Imperio Atlántico Occidental, es decir, sabes, Europa y los Estados Unidos, es parasitario en la extracción constante y consistente del sur global. Es esencialmente una relación neocolonial parasitaria. Y cuando China surgió, rompió ese molde de subyugación neocolonial. Y a medida que China aumenta su capacidad económica y política, está creando un campo de fuerza que permite a otros países más opciones y eventualmente la capacidad de separarse de este sistema imperial. Así que están decididos a derribar a China. Creen que tienen que destruir China para mantener su, por así decirlo, hegemonía global unipolar. Y así siempre he dicho que esto es una comida de 3 platos. El plato principal es China. Quieren destruir China porque China es la fuerza gravitacional clave para el mundo multipolar. Y luego, por supuesto, el aperitivo se suponía que era Rusia, y se suponía que Irán era el postre. El aperitivo iba a ser un tiroteo desde un coche en movimiento. Esencialmente, Rusia era una gasolinera con pretensiones, y simplemente iban a pasar por encima de ella, y luego iban a librar una guerra con China, y luego limpiarían Irán como un pensamiento posterior. Eso no salió tan bien porque el primer plato en el que empezaron a atragantarse resultó ser lenguado. Y luego Irán fue resecuenciado probablemente debido a presiones neocon. Y el plan de batalla que tienen contra Irán es en realidad muy similar al plan de batalla que tienen para China, que se llama Batalla Aire-Mar. Esencialmente es un ataque de cegamiento y decapitación. Ahora han mostrado prueba de concepto con Irán de que no funciona con una potencia media. Así que ¿cómo van a librar guerra contra China, que es una superpotencia, sabes? Que es, ya sabes, exponencialmente más poderosa que Irán. ¿Han recuperado la cordura? ¿Van a reducir esto? Bueno, nada. Indica que, y como acabas de señalar en ese artículo, esta noción de que esencialmente están redirigiendo para que puedan centrarse en el, ya sabes, la guerra clave, el enemigo clave que es China, muestra que no han aprendido nada, no han cambiado nada. El leopardo no ha cambiado sus manchas, por supuesto que están reestrategizando en el diálogo de Shanghai Pete Hexet. En lugar de nombrar China y Taiwán habló sobre la primera cadena de islas. Es todo lo mismo. La primera cadena de islas es este muro de misiles que han rodeado a China. Y la idea sobre la primera cadena de islas es que están diciendo: esencialmente, desde el punto de vista militar, estamos jugando una presión a toda la cancha. Ni siquiera vas a poder llevar la pelota a la cancha porque estamos justo frente a tu nariz. Desde las Kuriles, a través del archipiélago japonés, la isla Jeju, a través del archipiélago de Okinawa, con Taiwán como el centro. Y luego hacia abajo a través del archipiélago filipino, y luego todo el camino hasta Borneo y Malasia. Toda esa área ha sido militarizada hasta el extremo y se está preparando para la guerra. Y ves, si lees los documentos de posición, ves el constante tamborileo por la guerra en todos los principales centros de pensamiento. Sí, definitivamente hay un gran tamborileo. Quería saber, ya sabes, porque creo que se ha hablado mucho de cómo China e Irán se han acercado, y luego en parte Rusia e Irán para desafiar este impulso de los Estados Unidos para destruirlos a todos, eliminarlos en el orden que describiste. Pero hay otro desarrollo ocurriendo básicamente justo bajo la nariz de Estados Unidos, mientras se mantiene muy centrado en Irán y aparentemente, a todos los efectos y propósitos, ha fracasado en su esfuerzo por destruir Irán.
Pero ahora hemos visto la semana pasada que el presidente de China, Xi Jinping, estuvo en la RPDC para una visita realmente importante. Eso realmente pasó desapercibido debido a la escalada que Estados Unidos estaba montando con Irán en la antesala de este llamado acuerdo. Ahora, esto ocurrió después de que China se reuniera con Vladimir Putin en Beijing. Y luego, por supuesto, hubo la visita de Trump. Pero esta visita llegó muy pronto después de esas. Y solo quiero jugar lo que Sebes dijo sobre esto, KJ, porque creo que es instructivo ver cómo los medios de comunicación de EU, especialmente los medios de comunicación convencionales, cubren este tipo de cosas. Bienvenido de nuevo. El líder de China, Xi Jinping, ha concluido una visita de 2 días a Corea del Norte. Esta es la primera vez que ha estado en el país en 7 años. El viaje incluyó esta bienvenida en alfombra roja para el presidente chino, así como una reunión bilateral y apariciones públicas con el líder norcoreano Kim Jong-un. La corresponsal extranjera de CBS News, Ana Karin, nos está siguiendo desde Hong Kong. Ana, buenos días para ti. ¿Cómo están describiendo China y Corea del Norte esta visita? Mira, oficialmente ciertamente están prometiendo profundizar lazos y expandir la cooperación. Mira, esta cumbre ha sido un reinicio en las relaciones tras años de tensión entre los dos países, realmente por el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Pero no hubo mención de eso, al menos públicamente, en este viaje. En cambio, discutieron asociaciones económicas, comerciales y de defensa con mensajes de solidaridad y sentimiento antiestadounidense. Kim describió la relación como sólida como una roca. Xi hizo un llamado a ambas partes para que defiendan firmemente sus respectivas soberanías, seguridad e intereses de desarrollo. Xi estaba allí con su esposa Peng Liyuan. Fueron recibidos calurosamente por Kim y su esposa Ri Sol-ju. Como dices, fue su primera visita a Pyongyang en 7 años. Había calles adornadas con banderas, multitudes vitoreando y en un jardín, retratos gigantes de ambos líderes. Más tarde, asistieron a una actuación de canciones revolucionarias y patrióticas chinas y norcoreanas antes de un banquete estatal. Pero la visita de Xi también se ve como un contrapeso a la influencia rusa, que realmente ha crecido más fuerte desde la guerra en Ucrania. A cambio de armas y miles de tropas norcoreanas, Rusia ha dado a Pyongyang asistencia financiera desesperadamente necesaria. Y también ha reconocido a Corea del Norte como un estado armado nuclearmente, dándole a Kim, ya sabes, la confianza mientras se reafirma en la expansión de su programa de armas nucleares, que rol se considera mucho más avanzado que el de Irán. Así que KJ, quiero decir que lo encuentro muy interesante. Siempre es interesante el marco porque generalmente tiene que haber algún tipo de rivalidad importante todavía sucediendo entre Rusia, China, Corea del Norte. Pero incluso solo esas imágenes de la visita fueron muy instructivas, quiero decir, muy cálidas. Todo esto pasó desapercibido y ahora hay una avalancha de artículos. El Instituto Hudson. Estos grupos de expertos están hablando sobre la República Popular Democrática de Corea. Hay algunos que están llamando a Irán una cuarta gran potencia. Ahora la gente está hablando sobre Corea del Norte dentro de estos grupos de expertos como ganando un gran terreno no solo en ser capaz de sostenerse y sobrevivir, sino en ser un actor importante en este mundo en desarrollo liderado por China y Rusia. ¿Qué opinas de estos desarrollos y cuánto tiene que ver este fracaso en Irán con esto? Bueno, creo que tiene mucho que ver con eso. Y también se relaciona con el hecho de que las personas están comenzando a tener pequeños atisbos de cómo es realmente el mundo. Lo primero que hay que entender sobre Corea del Norte es que es el estado socialista en existencia más largo del mundo. Sobrevivió a la Unión Soviética por en este momento cerca de una década. es una potencia técnica, tecnológica. La gente no entiende esto, y fue hasta 1979 que en realidad era más rica que Corea del Sur la gente. Siempre piensa en Corea del Sur como siendo, ya sabes, este tipo de estado modelo, una democracia capitalista modelo no hasta 1979. Corea del Norte era en realidad más rica y ciertamente más desarrollada. Y uno podría argumentar que era un lugar mejor que Corea del Sur. Corea del Sur en los años 60, 70 era un paisaje infernal neocolonial. Esencialmente, los Estados Unidos entraron después de que los japoneses lo colonizaran y se convirtieron en los colonizadores sucesores.
Y ellos, ya sabes, esencialmente llevaron a cabo un genocidio para purgar el sur de todos los elementos progresistas de izquierda y comunistas, muy similar a lo que sucedió en Indonesia. Y luego libraron una guerra genocida durante 3 años en la que mataron, 4 millones de personas, un tercio de la población. De Corea del Norte, a menudo les digo a las personas que miren Gaza, lo que sucedió en Gaza, el bombardeo, la masacre, ya saben, genocidio, y multipliquen eso por un área 700 veces más grande, y tendrán un pequeño vistazo de lo que pasó en Corea del Norte. Pero aún así no fue destruido, se mantuvo fuerte y siempre ha tenido relaciones sólidas con China. Una vez más, algo que la gente no entiende: sin Corea no habría República Popular de China, porque los coreanos y los chinos lucharon en la guerra civil juntos contra tanto a los japoneses como al KMT. Y habiendo liberado la RPC, luego los coreanos que habían luchado en la guerra civil china, vinieron a Corea del Norte y trataron de defenderla contra la continua invasión y expansión de los Estados Unidos. Corea del Norte la mayoría de las personas tienen enormes malentendidos sobre Corea del Norte, pero lo primero que hay que entender es que Corea del Norte y China históricamente han estado muy cerca, y políticamente sus relaciones siempre han sido cercanas. Mao utilizó la formulación, más cerca que los labios de los dientes. El amado hijo del presidente Mao fue en realidad enterrado en Corea del Norte porque su hijo fue y luchó en la guerra de Corea y fue golpeado por napalm y carbonizado hasta quedar crujiente. Pero Corea del Norte es el único país con el que China tiene un tratado de defensa mutua, que sigue vigente hasta el día de hoy. Y por ejemplo, cuando Kim Jong-un visita Corea del Norte, incluso durante el Festival de Primavera, China detendrá todos los otros trenes para que Kim Jong-un pueda llevar su tren a través del país. Por ejemplo, cuando él iba a Vietnam, es como Moisés separando el mar, literalmente. Así que la gente malinterpreta. Ellos malinterpretan la relación entre Corea del Norte y China, que es muy cercana. Y esta reunión más reciente enfatizó no solo la cercanía de su historia, sino también que iban a profundizar y fortalecer la comunicación y coordinación estratégica. Y también mantener el sistema internacional y promover una multipolarización del mundo igual y ordenada. Esencialmente están diciendo que estamos, ya saben, uniendo nuestras fuerzas y vamos a luchar o resistir al imperio y moverlo hacia una estructura más igual, soberana de. Sabes, de estados multilaterales. Así que creo que eso es muy claro. Y creo que una vez más, el énfasis en la reunión no fue simplemente en eventos culturales y, ya sabes, buenos sentimientos, sino en la coordinación estratégica. Y eso te señala que China está muy consciente de que los EU están continuando a escalar hacia la guerra en el este de Asia, y a lo largo de toda la primera cadena de Islas Dani creo que estás en silencio. Lo siento por eso todos, sí, pero definitivo. Muchas personas pueden no saber, KJ, que el Wall Street Journal publicó recientemente un artículo sobre cómo Corea del Norte, DPRK, es la historia de éxito económico más sorprendente del mundo. Y simplemente lo encontré tan interesante que, a menudo, la RPDC se presenta como si tuviera tensiones con China en torno a la llamada cuestión nuclear. Pero, por otro lado, ahora, incluso el Wall Street Journal tiene que admitir que esta asociación entre ellos solo ha aumentado la capacidad de Corea del Norte DPRK. No solo sobrevivir, sino prosperar. Estaban hablando sobre tener sistemas de pago con código QR similares a los de China. Estaban hablando sobre vehículos eléctricos producidos en China o en todas partes. Creo que había un número ahí que era bastante asombroso que el país había construido, o creo que era Pyongyang.
La capital había construido más viviendas nuevas que Chicago y Los Ángeles en los Estados Unidos. Y para aquellos que no lo saben, esas son dos ciudades masivas en los Estados Unidos. Así que estos son números bastante asombrosos y demuestran algo similar a creo lo que está sucediendo con Irán, que es. Parece que estos países en la periferia que generalmente han sido vistos como los próximos en el menú, han comenzado a encontrar cada vez más espacio para desarrollarse y luego construir estas asociaciones con países que son inherentemente más grandes y que tal vez han tenido ciertas ventajas que ellos no han podido. Tener, como la capacidad de China para estar en el sistema económico mundial durante décadas ya. Pero no obstante, encontré este artículo en Newsweek realmente importante porque enmarcar esto como un gran juego de poder refuerza, por supuesto, la confrontación de grandes potencias de los Estados Unidos contra Rusia y China, y la República Popular Democrática de Corea siendo. En eso también nombraron este eje Beijing-Moscú-Pyongyang como una especie de otro guiño que el Instituto Hudson está comenzando a reunir hacia una alianza que es una gran amenaza para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, PKJ, puedes hablar de esto, también ha estado bajo el radar, aumentando su asociación de defensa, por así decirlo, con Corea del Sur, y esto ha sido condenado por la RPD de Corea en los últimos días, y estoy seguro de que China, Rusia, ya sabes. Y la RPD de Corea han estado haciendo comentarios sobre esta militarización creciente de los Estados Unidos, especialmente en relación con Corea del Sur y Japón también. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? ¿Cómo se relaciona todo esto entre sí? Un todo está relacionado, y creo que es muy importante que miremos el panorama general. A veces podemos quedarnos demasiado atrapados en una región y no ver, ya sabes. El total U desarrollo, U en el tablero, U ciertamente, U ya sabes, China y U Rusia y U la RPDC son, ya sabes, son importantes, U son importantes. Ejemplos de resistencia al imperio occidental, más notablemente Corea del Norte, sabes, una vez más, sabes. Corea del Norte tuvo entre una quinta parte y un tercio de su población aniquilada durante la Guerra de Corea, y de hecho los múltiples genocidios que llevaron a la Guerra de Corea. Así que bajo esas circunstancias es difícil imaginar un país recuperándose de eso, sabes, países que han. Sabes que un tercio de tu población género genocidado no suelen hacerlo muy bien. Pero como dije, Corea del Norte se desarrolló más rápido que Corea del Sur hasta mediados de 1970 esto. Fue porque, entre otras cosas, habían implementado realmente una planificación socialista y tenían un gobierno que realmente estaba trabajando para desarrollar el país, a diferencia de Corea, que era un desastre. Cama de corrupción y soborno y esencialmente explotación neocolonial. Actualmente. Tuvieron un tiempo muy difícil en la era postsoviética, especialmente durante los años 90, lo que ellos llaman la marcha ardua, cuando, como vemos con Cuba en este momento, las sanciones de EU son tan extremas que casi resultaron en hambruna y un número incalculable de personas lucharon, sufrieron y hambriento. Pero desde ese momento han regresado y están haciendo grandes avances en el desarrollo. Puedes ver la economía disparándose. Hace apenas unos años, incluso cuando Corea del Norte era uno de los países más pobres del planeta, estaba golpeando 100 clasificaciones. Por encima de su esperanza de vida esperada, porque estaba haciendo las cosas correctas. Quiero decir, por ejemplo, tiene una esperanza de vida más larga que Filipinas cuando se supone que ni siquiera están cerca en términos de desarrollo económico. Así que Corea del Norte, creo, es uno de los países que ha demostrado a lo largo de las décadas que puede resistir al imperio y enfrentarse cara a cara. Y Irán es el último ejemplo, mostrando literalmente que pueden derrotar estratégicamente a los Estados Unidos.
Y todo esto muestra que el mundo multipolar en expansión, sabes, se está desarrollando de maneras que son muy concretas, tangibles y visibles, de modo que incluso, sabes, las revistas de élite de propaganda tienen que reconocer esto. Sí, definitivamente ese es el caso. Parece que ya no hay forma de negar que los Estados Unidos simplemente no pueden imponer su peso más y esperar afectar el dominio de espectro completo que busca. Hay grandes desafíos en este momento a eso que se están acumulando. Y con Irán vimos que eso se acumuló en una crisis global importante. Pero todo esto es acumulativo y hay muchas cosas que no estamos viendo, o al menos que no estamos dirigiendo nuestra atención hacia las cuales también seguirán desarrollándose, y creo que la capacidad de la RUPDC para no solo convertirse un país resiliente que puede sobrevivir bajo la presión de sanciones económicas brutales y la amenaza de guerra, pero también avanzar a través de ese proceso. Y así, de esa manera, Irán, Rusia y China también. China también enfrenta muchas amenazas importantes a su seguridad y su economía en relación con los Estados Unidos. Pero todos ellos se están moviendo en una dirección muy progresiva económica y militarmente, etc. Pero sabes, KJ, hay algo que también está volando bajo el radar. Hay huelgas importantes en Nigeria por el Comando Africano de los Estados Unidos, Comando Africano de EU, anteayer creo que fue. Y ahora Trump acaba de anunciar que ya sabes, y todo esto es simplemente una locura absoluta, ha asesinado en territorio venezolano. Un llamado líder del Tren de Aragua, que pensé que era falso en este punto y completamente inventado. Pero no obstante, hubo un ataque militar contra un supuesto líder de cartel dentro de Venezuela, divulgado por la administración Trump en la víspera de este llamado acuerdo con Irán que se avecina. Y señala que el ejército de los Estados Unidos ahora está operando dentro del territorio venezolano y Trump ha elogiado a Venezuela una y otra vez como realmente el singular, quiero decir que. Él afirma que Irán está destruido y que Irán está completamente aniquilado. Todo ejército marina tú lo nombras misiles, drones, todo aniquilado, pero Venezuela ha sido su único logro de política exterior que ha estado promocionando. ¿Qué opinas de este desarrollo? Parece como otro ejemplo más de que sí, los Estados Unidos ciertamente están buscando escalar, cambiar de marcha y ya sabes, participar en muchos teatros diferentes al mismo tiempo. Bueno, a medida que el imperio se vuelve más débil, aumenta el número de atrocidades performativas que lleva a cabo. Y así espero ver más de esto. Habrá más asesinatos gratuitos, infundados, injustificados de crímenes de guerra. Y crímenes contra la humanidad. Creo que podemos esperar que esto continúe, pero también creo que señala un profundo miedo, desprecio y debilidad por parte del imperio. Si pudieran, harían eso a Corea del Norte, a Irán, a China, pero como no pueden, se contentarán con brutalizar y golpear a cualquier parte débil o más débil que puedan alcanzar, incluyendo la llamada. Aliados de los Estados Unidos. Solo quiero volver a Corea por un momento porque discutimos eso. Como dije, Corea del Norte ha resistido el imperialismo estadounidense de una manera extraordinaria. Y esencialmente tuvo que construir una sociedad cimarrona para poder hacerlo. Tremendamente aislado, pero también tremendamente disciplinado y marcial en su perspectiva. Y al mismo tiempo, tremendamente desarrollado. Sabes, a veces me refiero a ello como el Wakanda original, sabes, una especie de estado secreto que nadie realmente conoce, pero que tiene tecnologías tremendas y es capaz de defenderse. De hecho, creo que Catherine Cleaver dio a luz a su hija en Corea del Norte.
Cho Yu-Young-hee es en realidad su hija nació en Corea del Norte. Ella se refirió a ello como una especie de Suiza comunista o del este asiático. Estaba tan desarrollado. Era una especie de modelo de lo que, ya sabes, podría ser una sociedad modelo. Todo lo que sabes es que conoces una historia mucho más antigua, pero Corea siempre ha servido como el proxy para la proyección de poder de Estados Unidos en Asia Oriental. Durante la Guerra de Vietnam, 320.000 tropas coreanas lucharon como vasallos para los Estados Unidos, durante la cual cometieron atrocidades no contadas. Cuando los Estados Unidos entraron en Afganistán, las tropas surcoreanas estaban allí con ellos desde el principio. Y en este momento, mientras Estados Unidos está librando una guerra por poder utilizando a Ucrania contra Rusia, Corea del Sur ha sido el abastecedor de esa guerra. Han enviado más municiones que la totalidad de la UE, y las empresas de defensa coreanas están colaborando con empresas de defensa israelíes y estadounidenses, por lo que Estados Unidos ve su suministro industrial como débil dentro de Estados Unidos mismo. Pero quieren externalizar esa cadena de suministro industrial a Corea del Sur y a Japón y hasta cierto punto a India, así que todas estas cosas tienen, ya sabes, grandes. Estas son grandes estrategias, pero Estados Unidos controla el ejército de Corea del Sur. Corea del Sur tiene alrededor de 500.000 tropas listas para luchar, altamente entrenadas, y luego tiene otros 3.1 millones de tropas de reserva también listas para luchar. Es una de las mayores capacidades de personal militar en el planeta, 3.6 millones de tropas. ¿Por qué es esto importante? Bueno, los Estados Unidos tienen control operativo sobre todas las tropas surcoreanas, así como su material, así como todas sus bases, etc. Ahora, los Estados Unidos técnicamente fingen que no tienen control operativo sobre las tropas surcoreanas porque dicen, ya sabes, que solo tenemos control operativo en tiempo de guerra, lo cual es una declaración sin sentido, porque las operaciones en realidad significan guerra o combate bélico, así que decir que solo tenemos control de combate bélico en tiempo de guerra es, ya sabes, un pleonasmo, es una tautología. Pero esencialmente cada vez que los Estados Unidos lo desean, simplemente dice las palabras mágicas, 2 palabras, DEFCON 3, y luego obtiene el control sobre todo el ejército de Corea del Sur y su material. Y está muy claro que ha estado preparando esto en alianza con Japón, en alianza con Filipinas, utilizando Taiwán como un desencadenante y Corea como otro desencadenante para avivar y escalar hacia la guerra contra China. Corea es muy importante en esto. Y esta es la razón por la cual el año pasado el presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-yeol, casi se salió con la suya al declarar la ley marcial. Él acaba de recibir otros 30 años a su sentencia. Ha sido arrestado y ha sido condenado a cadena perpetua, pero acaba de recibir otros 30 años añadidos por atacar a Corea del Norte y tratar de provocar una guerra. Pero si esa guerra hubiera ocurrido de nuevo, los Estados Unidos habrían tomado el control operativo. Corea del Sur habría vuelto a ser una dictadura militar como lo fue durante la mayor parte de su tiempo como un estado paracolonial de Estados Unidos. Y luego esa proyección de fuerza y multiplicación de fuerza se habría utilizado para escalar contra China. Actualmente hay un presidente en Corea del Sur que es progresista, Lee Jae-myung. Él quiere recuperar el control operativo. Él quiere recuperar la soberanía de Corea del Sur. Pero creo que está gravemente limitado. Así que está caminando por un camino muy estrecho y angosto. Diría que incluso un campo de minas. Y él está tratando de encontrar una manera de darle a Corea del Sur un poco más de autonomía y estar menos implicado en las guerras de los Estados Unidos. Hasta hace poco había manifestaciones masivas en las calles de Corea del Sur protestando contra un despliegue surcoreano en Irán porque los coreanos, habiendo visto esto una y otra vez, temían que el ejército surcoreano iba a ser enviado como tropas terrestres a Irán. Y así los ciudadanos coreanos estaban en las calles diciendo, no despliegue, no segundo Vietnam.
Así que todo esto es para decir que Corea es muy importante. Japón es muy importante. Sanae Takeuchi está actualmente remilitarizando el país. Ella ha descartado el Tratado de Paz del artículo 9 y ha dicho que se involucraría en cualquier contingencia de Taiwán, como si lo que está sucediendo en el propio territorio de China fuera algo de su incumbencia. Pero ves que las piezas han sido colocadas en lugares muy estratégicos y en posiciones muy estrictas y en posiciones muy amenazantes. Así que todo esto nos hace saber que sabemos que no estamos fuera de peligro. E incluso si hay una desescalada en Asia Occidental, puedes esperar que habrá una mayor escalada en Asia Oriental. Sí, esos son grandes puntos, KJ. Ahora, solo unas pocas preguntas de la audiencia antes de que terminemos aquí. Quiero sacar este. Creo que es uno bueno. KJ y Dani, ¿es la destrucción de la demanda un factor no reconocido en que los precios del petróleo permanezcan más bajos de lo esperado? Durante la Gran Depresión, la demanda cayó a un punto en el que producir mercancías no era rentable. Ahora también solo lo mencionaré. Hay algunos economistas. Estos son convencionales. Estas son personas que provienen de lugares como Goldman Sachs y similares que están acreditando. Están diciendo que la operación de los Estados Unidos de guiar barcos fuera del barco fue bajo la oscuridad, apagando sus transpondedores y guiándolos fuera del Golfo Pérsico, que es en parte responsable de esto. Pero tengo curiosidad sobre tus pensamientos. Si hay muchas personas que están cuestionando esa narrativa, dada la falta de pruebas de que realmente haya salido algún barco debido a este tipo de actividad. Pero tus pensamientos sobre lo que Sparky tenía que decir allí. Bueno, quiero decir, lo primero es que Irán está derribando cazas furtivos, están derribando F-35. Creo que es imprudente pensar que no son capaces de derribar un petrolero de movimiento lento que se desplaza a la velocidad de una bicicleta en su patio delantero, donde tienen un anfiteatro que mira hacia todo el Golfo. Así que creo que eso es muy poco probable. Ahora, argumentaría que la destrucción de la demanda no es tan simple como parece simplemente porque la demanda de hidrocarburos es inelástica. Como dije antes, sabes que el capitalismo industrial está construido sobre una cadena de suministro de hidrocarburos si eliminas los hidrocarburos por supuesto a largo plazo. Y esto es, sabes, la astucia. De la historia astucia de la razón, si quieres, Donald Trump probablemente esté haciendo más para descarbonizar el planeta que cualquier otro presidente de EU, activista de EU, organización de EU. Quiero decir, él hace que Al Gore parezca un aficionado. Pero creo que la clave que tenemos que entender es que, tal como están las cosas actualmente, el petróleo y los hidrocarburos no son fácilmente sustituibles. Y a largo plazo, este es un incentivo para que los países descarbonicen. Y comenzamos a ver que con el aumento del uso de vehículos eléctricos y la generación de energía sostenible que China está proporcionando al mundo en particular, con metodologías de generación de energía sostenible, es casi un bien global. Así que eso es un desarrollo muy positivo. Pero a corto plazo, creo que podemos esperar un dolor tremendo, un caos tremendo, una perturbación tremenda. No es blanco y negro. Sí, y luego la pregunta final, que no sé si era retórica, pero es de un suscriptor de Patreon, que todos pueden consultar en la descripción del video. Pero Rosemary de Patreon pregunta, guerra contra China que suministra al mundo bienes deseados y no ataca a nadie. ¿Por qué? No sé si eso fue retórico o no, pero pensé que era un buen punto y uno que cuestioné que podría ser respondido si no es retórico. Así que KJ, tus pensamientos sobre eso. China es. Los Estados Unidos han estado planeando la guerra contra China explícitamente desde 2009, cuando de hecho redactaron planes para la guerra. Esto se llama Batalla Aire-Mar. Esto fue redactado en 2009. Unos años más tarde,
fue incorporado en la revisión de defensa cuatrienal. Es esencialmente doctrina para la guerra y lo ves en la legislación de apropiaciones. Todo se trata de la guerra con China, la batalla aérea y así misma ha sido revisada. Si no me equivoco, alrededor de 11 veces y como dije, la batalla aérea y marítima fue la doctrina de guerra utilizada contra Irán en las primeras etapas de la guerra del Ramadán. El término coloquial para la batalla aire-mar, que en realidad proviene de la batalla aire-tierra, el término coloquial para ello es choque y asombro. Estados Unidos tenía un plan de guerra de shock y asombro contra China, que ha tenido en la estantería durante al menos 17 años. Pero incluso antes de eso, volviendo a la década de 1990, las primeras partes de la administración Bush en los 2000, Estados Unidos estaba ansioso por la guerra con China. Así que como dice Rosemary, ¿por qué ir a la guerra contra China? Esta es una pregunta compleja, pero esencialmente China desafía el control del imperio occidental sobre el planeta. Como dije, esta es una relación parasitaria. Occidente recibe en algún lugar de 2 a 5 billones de dólares cada año. En el intercambio desigual esencialmente está chupando al sur global, seco. El sur global está empobrecido no porque sea pobre, sino porque ha sido subdesarrollado y extraído, y sistemáticamente subdesarrollado y extraído y explotado. China está desafiando eso. Y cuando desafías eso, la élite imperial gobernante irá a la guerra para prevenir eso a cualquier costo. China no es una amenaza para nadie, excepto que es una amenaza de un buen ejemplo de que un país puede desarrollarse en sus propios términos sin convertirse en ya sabes. Una amenaza militar ya sabes, para el resto del mundo, puede defenderse, pero no ha, ya sabes, invadido ningún país desde al menos medio siglo, 1979. Y solo el hecho de que China presenta este contraejemplo. De un país en un sistema que ha escapado de la fuerza gravitacional del capitalismo, significa que tiene que ser destruido. Ahora, el año 2009 es realmente importante porque es cuando se elaboraron los planes para la guerra. Antes de 2009 había diferentes campamentos, lo que ellos llaman golpeadores de panda, abrazadores de pandas, pero la idea general entre los abrazadores de pandas, aquellos que estaban interactuando con China, era que China podría ser persuadida para convertirse en un agricultor arrendatario en la plantación capitalista que simplemente permanecería, ya sabes, como un taller barato y esencialmente dejaría que se le extrajera. Y si no hiciera eso y si no se convirtiera en capitalista y parte del capitalista, un subalterno capitalista en el sistema capitalista, simplemente implosionaría. Y así hubo un colapso del pensamiento y también un pensamiento absorbente por parte de la clase dominante de EU. Hillary Clinton dijo que China era un estado de Potemkin cada año. Los economistas predecirían su inminente desaparición, etc. Y luego lo que sucedió en 2008 fue que el sistema financiero capitalista global colapsó. Se colapsó sobre sus propias orejas. Y el único país que quedó en pie, porque no estaba directamente conectado a ese sistema, fue China. Y China ha demostrado que se puede desarrollar en tus propios términos sin volverse más capitalista, más intensivo en hidrocarburos, más violento, más imperialista. Ese ejemplo no está permitido que se mantenga. Y así, cuando China no colapsó, pero Occidente casi lo hizo en 2008 en la crisis financiera. Colapsó fue entonces cuando salieron las dagas. Y es entonces cuando se redactó el plan para una guerra explícita contra China. Y así lo estamos viendo en el momento actual. Estamos viendo más de una década y media de guerra híbrida constante, demonización constante, mentiras constantes, propaganda, etc. Y sabes, simplemente nunca termina. Y cada vez que China hace algo beneficioso, siempre se presenta como una amenaza.
¿A qué costo? China libera IA al mundo como un bien público global y como parte de los bienes comunes intelectuales globales. Y ahora Foreign Affairs está escribiendo un artículo que dice que China ha robado toda su inteligencia artificial de los Estados Unidos. Robo de IA. China crea paneles solares para el resto del planeta, y todos están hechos con trabajo esclavo. Y China está creando un desequilibrio sistemático en el sistema económico global. Este exceso de oferta y sobreproducción está convirtiendo el global sistema económico en caos. Quiero decir, todo esto es una tontería. Tiene que ver con el hecho de que el capitalismo en su etapa de monopolio hace tres cosas. Se vuelve una porquería, te estafa. Quiero decir, piensa en todas las diferentes maneras en que te están estafando. Incentivar. Y luego también se financia. Así que busca ganancias de nivel incorrecto y simplemente crea dinero de la nada. Todos los chicos de cripto pensando que pueden simplemente crear dinero de la nada. Todo eso habla de las contradicciones fundamentales del capitalismo. Y debido a eso, está perdiendo y se está socavando a sí mismo contra una economía industrial planificada. Pero eso es algo que es intolerable. Y así hay este último esfuerzo desesperado por destruir todos los desafíos al capital global. Y eso implica librar guerra híbrida de información, guerra legal, guerra económica, guerra de sanciones, todo tipo de guerra sucia y guerra híbrida. Contra todos los países que están tratando de resistir esto. Esta es la razón por la que ves todas las revoluciones de color en Europa del Este, todas las caídas de líderes en el sudeste asiático y a lo largo de la periferia de China. Cualquier país que tenga relaciones incluso moderadamente buenas con China está en la mira. Y también diría que Corea en este momento está en la mira también. Y así, esto es una especie de global. Guerra híbrida que estamos viviendo ahora mismo. Y al mismo tiempo, estamos siendo constantemente empobrecidos, nuestras vidas están siendo dignificadas y empobrecidas. Y la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es, ¿está esto bien? Y si no está bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Sí, y creo que es un gran lugar para cerrar aquí. Todos se den un gran agradecimiento a Kaká no por unirse al programa dando clic en el botón de me gusta porque eso hará que este video se difunda lejos y ancho. Después de que hayamos terminado aquí mucho después. También en la descripción del video pueden encontrar todos los lugares para apoyar este canal Patreon. Suscribirse mucho más, quiero dar un gran agradecimiento a todos los demás que dieron. Superchats o super stickers para tus comentarios. Hoy para todos en el chat, todos los que vieron. Y por supuesto los moderadores, creo que había donde Peregrino, perdóname si olvidé a alguien más que esté moderando el chat. Hoy todos los miembros también esencialmente. Todos los que están viendo. Muchas gracias. Mañana no hay transmisión en vivo, pero tendré un video clip saliendo original. Te haré saber cuándo saldrá. Sin más preámbulos todos, quiero agradecerles mucho y los veré a todos muy pronto. Hasta la próxima. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Nadie quiere esta guerra. Incorrecto. Israel quiere la guerra. El invitado lo ha dicho de forma simple y precisa. A medida que el imperio se debilita, aumenta la cantidad de atrocidades performativas. ¿Es eso lo que nos está pasando a nosotros? Pregunta a cualquier nativo americano y te contarán todo sobre los tratados rotos. Es su sucio modo de hacer las cosas. Estados Unidos no solo está peleando contra Irán, sino contra la realidad. Brillante. Cuando KJ habla, yo escucho. CENTCOM está confirmado que son mentirosos desde esta guerra. Un estadounidense de toda la vida, qué golpe que nuestro CENTCOM sea de serpientes mentirosas, lo cual es una característica maga. Algunos imperios se van sin mucho alboroto, otros se van pateando, gritando y destrozando. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.